no tenemos tanto tiempo, tenemos el tiempo de siempre, pero me parece que tenemos muchísimo para ver con ella. Ella fue senadora provincial en 2 ocasiones. Ella fue intendenta de Merlo, también quiero que hablemos un poquito de la intendencia de Merlo, más sobre el final del programa. Es en este momento diputada provincial y es candidata a diputada nacional por el Frente Justicialista de San Luis. Estamos hablando de Gloria Petrino. ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal, Pedro? Buenas noches. Gracias por la invitación y la oportunidad de que charlemos. Bueno, muchísimas gracias por venir. La primera pregunta, ya vamos a hablar de política, porque en definitiva de esto se trata este programa, pero una cosa que yo quiero desmitificar y que desde este programa hacemos mucha fuerza es que hay que humanizar la política porque la política las hacen personas. Y a la gente que no está tan interiorizada en la diaria de la política, hay veces que piensa que es un ejercicio que lo hacen robots o no sé, o seres que no son parte de la sociedad. Entonces, la primera pregunta viene con lo personal. A mí me gustaría que nos cuentes cómo fueron tus inicios. O sea, podés contar algo, por supuesto sin entrar en demasiados detalles, pero hasta donde vos quieras. Tu primera infancia, cómo te criaste, cómo es tu familia, cómo es tu vida. O sea, ¿quién es Gloria Petrino en lo humano, en lo personal? Bueno, yo nací acá en la ciudad de San Luis, donde viví hasta los 30 años aproximadamente. Ya me casé aquí, tuve mis 4 hijos aquí. Empecé militar en política en el año 86, 1986, con la reforma de la Constitución de San Luis. Mi papá era primer convencional constituyente. Allí fue donde di mis primeros pasos, por supuesto, dentro de este espacio del Partido Justicialista. Y bueno, desde allí es que se generó este enorme compromiso con la cosa pública, con lo social, con el mirar qué le pasa al otro, cómo vive, qué nos falta, cómo podemos mejorar. Y bueno, a partir desde ese momento siempre estuve muy involucrada con la situación, sobre todo social, pero en todo sentido. Y me dediqué muchos años a mis hijos, son 4 y están muy cerquitos, en 5 años nacieron los 4, así que esto me demandó mucho cuidado. Nos fuimos a vivir a Merlo. Siempre era como un lugar que nos atraía con mi esposo, así que decidimos que nuestros hijos pasaran su adolescencia en la Villa de Merlo. A partir de allí ellos fueron a estudiar a Córdoba y bueno, y siempre con mucho vínculo con San Luis, por supuesto, también por mi compromiso de trabajo en esto de trabajar siempre y pensar la provincia, ¿no? Yo con las senadurías, con los 2 periodos de senador, he estado mucho en la ciudad de San Luis y por supuesto como intendente de Merlo, en la Villa de Merlo, son mis 2 ciudades, así que esto sí, el corazón partido, como dice la canción, ¿no? Yo quisiera llevarte de entrada al plano nacional. Salió una encuesta, creo que de Subán Córdoba hace muy poquito, que a mí me llamó la atención, que en realidad pone en números lo que muchas veces muchos pensamos que es lo que está pasando. El 65% de los argentinos no estaría llegando a fin de mes y el 40% tiene deudas con la tarjeta de crédito. O sea, ya no pudo hacer por lo menos un pago. ¿Qué opinás vos de la situación social, económica de la Argentina en cuanto a los hogares, a las personas, a la gente, a los argentinos? Bueno, yo creo que estamos viviendo en forma acelerada, en por 2, como ponemos en el WhatsApp, un modelo que ya lo vivimos. Y lo hemos vivido en 2 oportunidades anteriores. Lo que pasa es que viene como más rápido, entonces el efecto es más cruel. En verdad hay una enorme cantidad de necesidades básicas que no se puede cumplir desde la familia, se va resignando cada vez más. Este ejemplo que dan de que bueno, que es como la economía familiar, de que hay que ajustarse, este ajuste ya no es un ajuste, esto es una situación de carencia muy importante, que aparte, insisto, que es con una enorme crueldad. Cuando hacen el comparativo, que es como una economía familiar, de que hay que hacer el ajuste, pero es como que hay un pequeño sector de poder que es el que le van todos los beneficios y el resto es como que van todos los perjuicios, ¿no? Entonces, como si lo quieren comparar con una familia, sería como que el padre o la madre puede darse todos los lujos, crece, pero el resto de la familia cada vez está en una situación más crítica. Lo veo muy grave. Nosotros estamos
con el gato recorriendo los barrios, y la verdad que por un lado nos reconforta esto de que la gente cuando nos ve, cuando escuchamos, cuando charlamos, se enciende como una llama de esperanza, pero envuelto en un enorme dolor, con esto que no se llega a fin de mes. En el mejor de los casos, cuando tienen un sueldo, no llegan a fin de mes. Pero hay una enorme cantidad de personas que no consigue trabajo, no hay trabajo. Entonces, no hay changas. O sea, de que cada vez estamos más cerca del fondo de la situación y que sumado a esto, las otras políticas nacionales que van, por supuesto, endureciendo más aún la situación, porque esa familia que no llega a fin de mes tiene un abuelo que necesita medicamentos, que necesita cuidados, que necesita comer, que necesita nutrirse. Y tiene un hijo en edad de estudiar y de formarse, y está muy preocupado porque tampoco está en riesgo la posibilidad de estudiar. Entonces, es por todos lados que va entrando en el seno familiar. Si uno ve una familia completa, tenemos una radiografía de la crueldad del modelo nacional. Uno lo que nota es eso, ¿no? Que se ajusta por un lado y aquellos dispositivos, esas redes de contención que había en la sociedad, que siempre estuvieron, tampoco están. O sea, no solamente ponen en peligro a los que están adentro del sistema, sino que tampoco tienen a dónde caer si salen del sistema, ¿verdad? Es un sistema muy bien diseñado, muy bien planificado, absolutamente destructivo de todas las herramientas que tenía la sociedad para sostener el tejido social, que es las alternativas en la salud pública para la salud, en la educación pública para la educación, en todos los organismos que de algún modo garantizaban servicios que para nosotros son básicos y nunca pensamos que los íbamos a tener en riesgo. Hoy los estamos teniendo en riesgo, todos, porque es como que van por todo. Entonces, vemos qué pasa con la ciencia, está amenazada, y vemos qué pasa con los alimentos, y están amenazados, y vemos qué pasa con los docentes, y están amenazados, y vemos que la seguridad cada vez menos, y cada vez va a ser menos situación de seguridad, porque todo esto va de algún modo engrosando el riesgo de la inseguridad, pero no solamente la inseguridad ante el delito, es la inseguridad de la vida. Entonces, creo que hay que estar muy atento, muy alerta, muy dispuesto a poder discernir, a no perder el espíritu crítico. Cuando vemos de que hay algo que está planificado y muy bien planificado, es cuando más alerta hay que estar. Pero pensemos de que hay una fuerte campaña para que la gente no participe en las elecciones del 26 de octubre. Como diciendo, da lo mismo. Lo vemos acá en San Luis. No es importante la elección escuchamos por ahí. Ahora, es parte del plan. Nosotros creemos que estamos a tiempo de resguardarnos de esta amenaza que viene por todo y de rescatar a aquellos que ya están siendo víctimas de una enorme crueldad. Pero para eso necesitamos la participación de la gente. Bueno, y hay mucha gente que, por ejemplo, va a las marchas o se preocupa por las marchas, pero no puede porque tiene que trabajar o tiene miedo que los echen, o simplemente eso, no tiene que trabajar o estudiar y bueno, todavía apuesta al futuro y al presente y por ahí no puede participar. ¿Qué otra forma tiene una persona que por ahí no puede ir a la marcha por el motivo que sea, no puede o no quiere, pero que está preocupado por la realidad? ¿Cómo se puede cambiar en algo lo que está pasando y lo que va a pasar en los próximos 2 años? La democracia le da la herramienta directa a cada ciudadano, que es con el voto. Y hablemos de los 16 años en adelante. Es la herramienta directa. No hay que perder la oportunidad, hay que hacerlo con conciencia. Esto de que hay que esperar que después del ajuste viene la panacea, que después del ajuste vamos a estar bárbaros, que después... No es así. No hay modo de reconstruir lo que van destruyendo. Es necesario, es importante, es imperioso que todo el ciudadano vaya a votar. Mira, normalmente las elecciones intermedias son elecciones de que no
de que no se le ha dado mayor valor porque el vecino está muy atento o los ciudadanos, la familia, el elector está muy atento en las elecciones ejecutivas, cuando se eligen el gobernador, cuando se elige el presidente, cuando se eligen intendentes. Y sí, así entonces se ve que un porcentaje siempre es mayor que estas intermedias que son las legislativas. Pero si nos detenemos un segundo a mirar, hoy lo que pasa en el Congreso de la Nación está metido en la cocina de cada uno de los hogares. Lo que resuelva por un lado o para el otro el Congreso de la Nación afecta directamente a cada una de las familias. Hoy tenemos plena conciencia de lo que significa el Congreso y los legisladores nacionales y quienes representan al pueblo y quienes representan a cada uno de esa familia. Entonces, porque en toda la familia hay un abuelo y en el Congreso en los próximos días se va a tratar, ya Milei vetó este pequeño aumento para los jubilados, este pequeño aumento del bono, esta posibilidad de la moratoria, ya la vetó. Y si nosotros tenemos un Congreso fuerte que defiende la familia, que defiende los abuelos, tenemos la garantía de que no va a prevalecer el veto, van a prevalecer los abuelos. Pero por eso es importante, esa realidad hoy está metida en la familia. Como está metida en la familia la situación de la discapacidad. Se están abandonando todas las terapias de las personas con discapacidad porque no se les paga. Se les debe, están atrasados en un 70% los aranceles de los prestadores de servicios para las terapias de discapacidad. Nos cierran los organismos, no vamos a tener rutas nacionales. Todo esto, lo del INTA, lo del INTI, el riesgo de la salud pública, la emergencia en pediatría. Pensemos la cantidad de chicos nuestros, de hijos, de nietos nuestros, o de algún pariente cercano de un vecino que fue al Garraham y que pudo resolver y que está peleándola. Y este gobierno quiere vaciarlo al Garraham. Vaciar el Garraham es quitar vida. Y eso también se resuelve en el Congreso Nacional. Entonces, hoy más que nunca hay una plena conciencia de qué importantes son los legisladores nacionales. Qué importante que en San Luis, el pueblo de San Luis esté bien representado. Ya sabemos que el modelo nacional, ¿qué está pidiendo? En este momento que se están buscando los candidatos y demás, el propio espacio de La Libertad Avanza lo ha dicho públicamente, necesitamos levantamanos, o sea, cómplices, de que el gobierno nacional en estas elecciones quieren de que ganen los diputados nacionales, en el caso de San Luis de La Libertad Avanza, porque necesita cómplices para esta crueldad. Nosotros lo que proponemos es que el pueblo de San Luis vaya a votar, paremos esta locura, terminemos con esta crueldad y defendámonos entre todos y desde el Congreso de la Nación demos las garantías para la dignidad del pueblo. Entonces es importantísimo que vayan a votar, todos. Una cosa que a mí me llama mucho la atención es un fenómeno que se ve constantemente, pero que esta semana, la semana anterior, se vio muy claro. Mondino, que fue canciller de este gobierno nacional, defendía por supuesto al presidente capa y espada, y ahora que ya no es más, ha dicho públicamente, o es tonto o es corrupto. Entonces la pregunta viene por dos lados. Primero, si esta falta de coherencia que se exige con la palabra, pero que nunca se exige en los hechos, especialmente desde el sector que está gobernando en este momento, es algo que te parece que va a perdurar, que la gente va a seguir perdonándole este tipo de cosas. Y después la segunda parte es una pregunta que le robo al doctor Sebastián Vázquez Ferrero, que está siempre en los programas del sábado a la mañana, que pregunta, ¿son tontos o son malos? ¿Qué son más? Yo creo en verdad de que de base yo soy una persona con un enorme compromiso con la democracia. Y nuestra historia creo que nos compromete a todos con la democracia. Lo que veo en el presidente es, no soy profesional de la salud, pero sí soy conocedora de lo que es la salud de la democracia. Y creo que él tiene una patología que afecta a la democracia, que es absolutamente patológico. Cuando no reconoces el sistema republicano y le hablas
al pueblo argentino, dando la espalda al Congreso, es una patología contra la salud de la democracia. Y así podríamos enumerar eso por un lado. O sea que claramente ahí tenemos una conducta que afecta directamente a los argentinos. Y por el otro lado, creo que no tener la mirada puesta en el sistema federal, en las provincias, no tener la mirada puesta en los sectores más vulnerables y no tener la mirada puesta en la garantía de futuro que le tenemos que dar a los jóvenes, es sin duda un acto de corrupción. Es alejarte de la ética, es alejarte de la moral. Y si estás lejos de la ética y sos una moral o un inmoral frente a las políticas públicas, es un tipo de corrupción también. Y ya está demostrada. Sí. Yo te quisiera llevar también al plano provincial, estoy viendo la hora y no tenemos tantísimo tiempo. Lo primero que quiero que hablemos es de las cuentas de inversiones del 2024, que tuviste una voz muy fuerte al respecto. Le recordamos a la audiencia, bueno, primero que estamos hablando con Gloria Petrino, que es candidata a diputada nacional, le digo más que nada para la gente de la radio, que no ve el graph. Y el gobierno provincial había desdoblado los sueldos, al principio apenas tomaron el gobierno, diciendo que no había plata, y después con las cuentas de inversión del 2024 se demostró que la plata la tenían. Bueno, contanos un poquito de eso y qué es lo que se descubrió cuando hicieron las cuentas de inversión. Bueno, básicamente algo que en realidad nos genera mucho dolor, ¿no? Porque nosotros siempre hemos puesto, y ha sido una conducta durante muchos años, desde el 83 hasta ahora, poner en valor lo que es el trabajo y la dedicación de todo lo que es la administración pública, son los trabajadores que dependen del Estado provincial. Hablemos no solamente del sector administrativo, sino médicos, docentes, policía, bueno, todo aquel que de algún modo u otro, directa o indirectamente, sostiene la provincia, con su esfuerzo y con su trabajo. Que se lo haya castigado desdoblándole el sueldo, justo para la fiesta, justo cuando en un momento que es donde hay que garantizar, ¿no? Esto de que puedas estar bien en familia con los tuyos y tener lo que te mereces y lo que por derecho es. En las cuentas de inversiones que nosotros analizamos del 2024 inician con el reconocimiento de que estaban los fondos para pagar los sueldos en tiempo y forma como correspondía, y para nada ilegítimo de justificar de que se hubieran desdoblado los sueldos. Esto fue muy triste, nos dolió mucho en su momento y nos dio muchísima indignación cuando por supuesto fue reconocido por la propia presentación que hizo el Ejecutivo de las cuentas de inversión, donde estaban los 93.000 millones de pesos que sobraba para pagar todos los salarios en tiempo y forma. Y a partir de ahí también es muy indignante lo que pasó con la obra pública, que también lo vimos reflejado en cuentas de inversiones, más allá que es bueno recordar de que la obra pública durante la gestión anterior se paró por un pedido del actual gobernador, con ese amparo que presentó, con la medida cautelar dictada por la doctora Bona, que frenó toda la obra pública que todavía está frenada. Entonces, cuando uno ve reflejada en la cuenta de inversión, cuando se rinde cuenta de qué se hizo, y cuando rinde cuenta de que la plata para pagar los sueldos estaba, y rinde cuenta y aparte dice de que en obra pública no ha hecho nada. Entonces, esto todo es en perjuicio del pueblo de San Luis, todo. Sí, porque además recordemos que el crecimiento de San Luis se basó siempre primero en la infraestructura. Allí donde el mercado, donde el productor no podía llegar, se llegaba primero con la electrificación rural, se llegaba con el agua de los diques, se llegaba con las rutas, y después ahora ese campo se volvía un potencial lugar para un emprendimiento que podía ser agrícola, ganadero, turístico, el que sea. Y dejar atrás eso es volver a tener el San Luis que teníamos antes de 1983. Es un enorme retroceso. Sumado a esta situación provincial, que va en línea, en coincidencia con las políticas nacionales, evidentemente, permitime, nosotros el miércoles pasado repudiamos el veto del presidente que está vetando el beneficio para los jubilados y los discapacitados,
y el oficialismo provincial no acompañó el repudio. O sea que hay claramente una línea, ¿no? Bueno, es lo mismo, es no pensar en el pequeño productor que necesita el acueducto, que necesita la ruta en condiciones, por eso estamos absolutamente en contra con el cierre de vialidad, que se necesite el INTA, porque es quien va aportando y acompañando a ese productor, que necesitamos el INTI, porque tiene que dar las garantías de los controles de la producción industrial y demás. Entonces, es todo el mismo plan que está bajando, que está llegando a San Luis y que no solamente llega a la clase media, sino que inhibe la posibilidad de crecimiento, de desarrollo, de progreso, y va matando la expectativa y va generando una enorme incertidumbre. ¿Alguien puede decir qué va a pasar la semana que viene? Nadie. Bueno, no. A esto nos han llevado, ¿no? Bueno, nombraste el INTI y el INTA, y tenemos en este momento más de 100 muertos y seguramente creciendo con el tema del fentanilo contaminado. Bueno, todo empieza con el desfinanciar los entes contralores del gobierno nacional, ¿no es cierto? En este caso la ANMAT. Y bueno, es gravísimo. Es por ahora, escuchaba a los profesionales en la materia de que es por ahora, es decir, 100 muertos, que es dolorosísimo, que es una enorme cantidad, es una tragedia pocas veces vista. Y estas son las consecuencias de desmantelar el Estado. Mira, nosotros no estamos de acuerdo con un Estado monstruoso, no es una cuestión de tamaño de Estado, es una cuestión de eficiencia de Estado. Entonces, no es cuestión de achicar este organismo, de cerrar organismos, no, es cuestión de eficiencia, es cuestión de compromiso social, es compromiso con el productor, es compromiso con el industrial. Todas las medidas que se están tomando, van en contra del pueblo argentino, todas, salvo un pequeño sector de poder, que son los que se sienten beneficiados por estos manejos financieros, que son muy pequeños, muy poquitos, que no derraman nada, y que, bueno, por supuesto que cuando esto ya colapse del todo, serán los que se terminan yendo, ¿no? Pero sin duda la situación de lo que está pasando por desmantelar los organismos del Estado es grave, y lo vamos a seguir viendo. Y yo insisto, estamos a tiempo de poner un freno, pero tenemos que estar atentos y alerta, porque los reels son muy fáciles de ver, los planes que tienen el gobierno nacional está muy estudiado, el mecanismo de comunicación que tienen a través de las distintas redes sociales, la verdad que es muy efectivo, pero si usaran esa efectividad para otras cosas sería muy bueno, pero no, lo usan para que vaya perdiendo la gente el espíritu crítico, el sentarse a pensar, es ver dónde estoy, es esto lo que quiero, qué pretendo, qué va a pasar mañana, qué va a pasar con mis hijos, qué va a pasar con esta familia, qué va a pasar con esta ciudad, qué va a pasar con la provincia, qué va a pasar con el país, de quién dependemos, por qué nos están anclando a distintos, en distintos temas y de distintos modos, de tal modo que cada vez tenemos menos libertades. Entonces, se ha bastardeado la libertad y se la está usando mucho como un sustantivo, la libertad, pero estamos dejando de ser libres. Y lo que nosotros vamos a perseguir siempre es ser libre desde la condición, desde cómo nos adjetiva como personas, y no esta libertad que la venden como un producto envasado al cual nadie accede, solamente algunos pocos, ¿no? Pero la libertad es también la libertad de poder elegir y de poder seguir la propia vocación, el propio sueño. Y lo que está pasando es todo lo contrario, ¿no? Cada uno hace lo que puede y se entiende por libertad. Siempre cuento, cuando yo era chico nos enseñaban una materia que hoy creo que se llama Ética Ciudadana, pero en su momento se llamaba Educación Cívica, y una de las primeras cosas que nos enseñaban era la diferencia entre libertad y libertinaje. Y me parece que ese es el tema, ¿no?, del momento, que esta gente está confundiendo estos dos conceptos, ¿no? No es lo mismo una cosa que la otra. Así es. Yo creo que no hay que permitir que nos vayan esclavizando. Hoy somos un país donde, al tener tan en riesgo nuestra moneda, estamos de algún modo poniendo en riesgo la soberanía. Porque una de las cuestiones clave de la soberanía es la moneda. Y cada vez tiene menos valor. Y significa un montón.
si nos detuviéramos a pensar en esas cosas. Pero nos va llevando la realidad, porque no hay para la cena. Entonces cuando ven y plantean, mira, está en riesgo que tu hijo que hoy tiene 5 años pueda ir a la universidad cuando tenga 18. No es un problema de hoy de la gente. El problema de hoy de la gente, que tenemos todo, es que, bueno, y la cena de hoy. Lo que pasa es que todo es un problema, y de todos. La cena de hoy, y que ese pibe que hoy tiene que, por supuesto, cenar y nutrirse, tiene que garantizarse la posibilidad de que pueda estudiar y desarrollarse. Pero todo esto hay que atenderlo hoy. No podemos dejar que nos pase más tiempo, porque cada vez se rompe más y cada vez va a costar más construir. Bueno, vos algo que dijiste que yo, por supuesto, opino en el mismo sentido. No es la primera vez que a nivel nacional vemos este tipo de políticas, pero es la primera vez que no tenemos un gobernador que use las herramientas que le da el Estado provincial para contener y para compensar, ¿no es cierto? Hablando del tema de educación, creo que estabas mencionando recién. ¿Vos no crees que el gobierno de Poggi está haciendo todo lo que pueda para contener a los chicos que están teniendo problemas económicos, sociales, que tienen problemas no solamente en la casa, sino también para la hora de estudiar? ¿O te parece que sí, que efectivamente dentro de lo que se podía hacer, hace lo que puede? La verdad es que yo no veo un protagonismo de un gobierno provincial que esté presente frente a la crisis que tenemos, en ningún aspecto. No veo ninguna política pública que esté conteniendo la problemática del pueblo de San Luis. No veo ninguna política, no creo que con bicicleta, en verdad no creo que con bicicleta se resuelva la situación, como vos decías recién, la deuda que tiene la gente con las tarjetas de crédito, con que no llega a fin de mes, con que los servicios ya son inalcanzables, con que se deben 3 o 4 boletas de la luz y que no nos vamos a poner al día. Eso no se arregla con una tubi. No se arregla. Entonces hay como un destiempo, hay como un desfasaje entre la realidad de la familia y lo que pasará en el gobierno provincial, que no hay una sola política pública, ni siquiera defender lo que es del pueblo de San Luis frente al gobierno nacional. Al contrario, como se está avalando todo esto. Porque el silencio otorga, que es una frase muy vieja y muy trillada, pero es muy cierta y muy oportuna. Cuando hay semejante silencio, es porque se está avalando. Entonces, es preocupante porque el pueblo queda a la intemperie. Claro, lo mismo yo estaba pensando en el tema de salud, ¿no es cierto? Tanto tiempo lamentándonos porque los especialistas estaban en otras provincias y había que irlos a buscar a otras provincias y todo lo que significa que tener un enfermo en la familia y tener que ir a Córdoba o Mendoza o Buenos Aires. Y teníamos a Ramón Carrillo, lo tenemos por suerte todavía, pero de a poco se va vaciando, nos llegan un montón de noticias de que los médicos se van porque no les gusta el sueldo o porque los echan los enfermeros. Entonces es como que en todas las carteras de gobierno... Todas. En salud es gravísimo. En salud es gravísimo el sistema, cómo se ha abandonado el enfermo oncológico en sus tratamientos y su medicación. Es un tema que lo conozco mucho y sé de que hay situaciones muy críticas. El tema de las especialidades es cada vez más crítico. Los salarios están muy bajos, los tiene congelados, estamos atrasadísimos, pero aparte este otro sistema de facturar y demás tampoco puede, vamos resolviendo. Es el mismo planteo del Garrahan. Lo que pasa es que San Luis, sumale que San Luis tiene un convenio con el Garrahan. San Luis parte del convenio federal del Garrahan. Acá los chicos nacidos en San Luis con alguna patología cardiológica o de tumor cerebral o lo que fuera, automáticamente va al Garrahan. Ahora, si no salimos los puntanos a defender el Garrahan, que es quien está asistiendo a nuestros niños, y si no sale el gobierno de San Luis a defender el Garrahan, estamos dejando a los niños solos. Entonces va mucho más allá. Esto no es una cuestión electoral, esto es una cuestión de vida. Es grave, es muy grave, que se trata de tapar, porque bueno, en el medio aparecen los calendarios electorales y parece que lo importante fuera tal o cual elección. No, lo importante es la decisión de la gente. Cuando hablamos de elección, hay que empezar a hablar de que es la oportunidad que la gente decida qué quiere. ¿Quiere el Garrahan o no? ¿Quiere mejor jubilación para la abuela o no?
¿Quiere medicamento para los oncológicos o no? ¿Quiere la ruta en condición de los productores o no? Esto es lo que se decía. Entonces no es tan fácil decir, anda a votar, no vaya a votar, si total votamos lo mismo. No, no. Digamos las cosas como son. Lo que está en juego es muchísimo más. Está en juego la universidad arancelada. No vamos a poder estudiar los chicos, no van a poder, esto es imposible si no se puede pagar la luz. ¿Cómo pagar el arancel de la universidad? Tampoco va a poder trabajar para estudiar porque tampoco hay trabajo. Entonces cuando existe la oportunidad de votar, es la oportunidad de decidir y de decidir en libertad qué quiere cada uno, qué aspira, qué sueña, cuál es su esperanza. Y ese es su voto. Entonces, así, y no dejarse aturdir, ¿no? Yo creo que uno de los logros que ha tenido el relato que tiene en este momento el gobierno nacional especialmente es esto de sacrificarse. Voy a votar algo que no me conviene porque en el futuro va a pasar X que es bueno, no sé. A mí me parece mucho más un relato pseudo religioso que algo que se pueda ver como un plan de gobierno que uno tenga un objetivo claro. Entonces pasa mucho eso. ¿Vos no crees que haya personas que digan, no, la verdad es que es cierto que todo esto está mal, pero bueno, está bien, no podré ir a la universidad, pero por dentro de 10 años voy a, no sé, cobrar en dólares, que es lo que se decía, que hasta ahora nunca vio un dólar? En realidad, yo creo que es muy importante que se reflexione sobre lo que se ve y lo que pasó estos 2 años. Ya está claro. Nosotros estamos totalmente de acuerdo con el déficit cero. San Luis siempre, durante 40 años, fue escuela en tener un presupuesto equilibrado y el déficit cero. O sea, y sabemos de que se puede tener déficit cero y atender todas las políticas públicas necesarias para el desarrollo del crecimiento y las garantías. Se puede. Llevamos 2 años. El gobierno nacional dice haber logrado un déficit cero, que sin duda lo ha logrado con la plata de todos los argentinos, que en algún momento se le va a tener que devolver, porque el congelamiento de salario, porque el cierre de servicios y demás, se la va a tener que devolver, más la deuda externa, por supuesto. O sea que es un pseudo déficit cero, pero démosle la derecha y ¿qué más? ¿Y qué bajó la inflación? Ahora, ¿bajó la inflación? ¿O los precios no suben porque nadie compra? Porque no hay poder de compra. Y al haber perdido el poder de compra, el comerciante no puede ni siquiera actualizar sus sueldos, sus precios. No puede actualizar el valor de lo que ofrece. Pero porque no hay poder de compra. Entonces, esa inflación tampoco es real. Entonces, ¿hay un relato, un déficit cero? Sí. Nosotros estamos de acuerdo con el déficit cero si fuera real. Sí, por supuesto. Estamos de acuerdo con que no se puede tolerar, que fue el problema del gobierno nacional anterior, una inflación inalcanzable. Por supuesto que estamos a favor y haremos todos los esfuerzos para que cada vez tengamos menos inflación. Pero démosle a la gente el poder de compra. O sea, de que cuando se acabe el cuaderno del chico de la escuela, puede ir a comprar el otro cuaderno. Y no que empiece a faltar porque no tiene el cuaderno. ¿Qué es lo que está pasando hoy? Entonces el comerciante le baja el precio del cuaderno. Ahí viene, bajó la inflación, el cuaderno no subió, pero tampoco puede la mamá ir a comprar el cuaderno porque no hay poder de compra. ¿Cómo se traduce eso? Que el chico esa semana no va a la escuela hasta que el papá haga la changa. Esta es la realidad que vivimos hoy. Entonces, de esto tenemos que salir y no naturalizarlo. Esto no es negociar un futuro, no es resignar el presente, sobre todo de las infancias, y sobre todo en el momento de formación, que es lo que se va a ver de acá en adelante. No se puede resignar generaciones completas con una utopía que posiblemente, si hay un acuerdo con el Fondo Monetario, si hay un acuerdo con algún sector de poder, a lo mejor hay una pequeña posibilidad de que en algo... No, es muy caro, es muy utópico. La verdad no lo creo. Nos queda poco tiempo, estamos hablando con Gloria Petrino, que es candidata a diputada nacional, lo digo especialmente para la gente que nos escucha por la radio. Vos fuiste intendenta de Merlo. Sí. Y en estos días la ciudad de Merlo ha pasado por, ha sido noticia por cosas muy, muy tristes. Primero, ¿qué opinás de la situación de los recicladores que ahora parece que los quieren sacar?
No sé si estás al tanto de eso que está pasando. Sí, no profundamente porque estoy recorriendo la verdad toda la provincia con el gato Fernández, así que, pero estoy por supuesto al tanto. Merlo tiene una ciudad de una enorme dinámica, tiene un crecimiento demográfico exponencial, esto demanda permanentemente una planificación previa como para ir adelante de la problemática. Hace unos años se ha dejado de trabajar de este modo, de que ir planificando Merlo en todo, en sus servicios, en energía, en agua, en residuos, en el reciclaje, en el medio ambiente, en el desarrollo territorial, en el uso del suelo. No hay planificación. Y es claramente, ya hace unos años no hay planificación, entonces todas las semanas hay un problema que explota nuevo, porque cuando vos no planificas en una ciudad que de por sí tiene una característica muy particular, que ya no es solo de Merlo, sino de toda la costa de los Comechingones, donde tiene un gran desarrollo y tiene una actividad estacional donde hay momentos del año que por ahí, por lo menos en la época que había turismo, no sería esta, porque lo del turismo ha sido un fracaso, que en Merlo y en la zona se nota mucho y la verdad que nos duele porque conocemos el esfuerzo que hace el sector privado para brindar cada vez mejor servicio y el poco acompañamiento del sector público en lo que es la promoción, en lo que es ayudar a los destinos para crear este nicho y poder desarrollar sobre todo el turismo receptivo, que es lo nuestro. Y bueno, al no haber políticas públicas, el efecto directamente recae en la economía local. Y ahí, sumado a la falta de planificación, y sí, vamos a tener permanentemente problemas que afectan a la comunidad de Merlo y a toda la región, ¿no? Claro, es algo que, bueno, se ve, lo hemos hablado durante prácticamente 45 minutos, hay una falta de planificación, o la planificación en el caso del gobierno nacional ha sido siempre la destrucción. Así es. Nos quedan 5 minutos y a mí me gustaría que hablemos del peronismo, Bueno. de cómo ves, especialmente el peronismo en la provincia de San Luis, si lo ves fuerte, si lo ves organizado. Y bueno, primero eso y después ya al final, sobre el final del programa, te voy a pedir que te dirijas a los votantes que vas a tener, pero hablemos primero de la realidad. ¿Cómo lo ves vos? A mí me puso muy contento cuando entró la rama sindical, hace ya creo que fue 2 meses o 3 meses, a la sede. Vos no sé si lo viviste, cómo lo viviste y cómo ves la realidad provincial. Bueno, yo creo que esto que ha pasado en los últimos meses, de que se creara lo que es el movimiento en acción, que va de algún modo, por supuesto, el Partido Justicialista como columna vertebral, pero abriendo las puertas a cada una de lo que eran las ramas en su momento. A partir de ahí, todo lo que es la columna obrera o la rama sindical, muy comprometida, por supuesto las mujeres, con Mujeres por la Patria también. Esto va mucho más allá, si bien el Partido Justicialista es quien tuvo la iniciativa de esta apertura, pero este movimiento en acción que se generó, yo creo que no solamente dio la posibilidad de ese espacio a muchísimos compañeros y no compañeros y simpatizantes y gente que bueno, que está muy preocupada por esta situación, encuentra en este espacio, en este movimiento, la oportunidad de poder hacer su aporte, de ayudar, de trabajar, de aportar una idea. Ha sido muy oportuno, muy necesario y es lo que va a ser la alternativa para aquel que no está de acuerdo con la política del gobierno nacional. Sabe de que a partir de la propuesta de este movimiento es que tiene la alternativa de la opción, ¿no? A mí me gustaría ya, sobre el final del programa, que te dirijas, ahí tenés la cámara, a la gente que nos está viendo, a los votantes que te van a ver después también en redes sociales o que van a ver este programa en diferido porque queda en YouTube y se ve on demand. ¿Por qué la gente tiene que pensar en votar en San Luis al Frente Justicialista? Yo creo firmemente de que desde nuestro espacio es donde se está creando la alternativa para ir contra la crueldad, para poder, desde el lado de la gente y desde adentro de cada familia, de cada hogar de San Luis, poder unirnos en trabajar para este presente tan duro, para
garantizar el futuro que nuestros hijos se merecen y construyamos entre todos la posibilidad de una Argentina que contenga a todos y que nadie, pero nadie, quede afuera. Bueno, muchísimas gracias por estar, muchísimas gracias por venir. Gracias. Bueno, ¿hay algo que te hubiese gustado decir, que no te lo pregunté, que a lo mejor venías pensando como, me gustaría decir esto en el programa? No, creo que ha sido muy amplio. Yo apelo mucho a las mujeres, creo en la fuerza de la mujer con el permiso y el respeto de toda la familia, pero creo que la mujer es quien está sufriendo muchísimo esta situación, inevitablemente, así que creo que las mujeres somos quienes tenemos el deber de salir y defender nuestra familia, nuestros hijos, nuestros abuelos, y sé que entre todas lo podemos lograr. Bueno, muchísimas gracias. Nos vamos despidiendo, Pipa. Tengo una pregunta, Pipa. A ver, o mejor dicho, la hago, no hace falta que me la contestes. El participio presente no existe en castellano, ¿verdad? Lo digo porque por ahí hay gente que dice que no es intendenta, sino que intendente, pero no es así. Eso viene del inglés, que es el ING, que es el continuo presente continuo. En castellano no existe de tal manera. Es un tema de mucha pelea ese. Es mucha gente, sí, pero también como que creo que hay otras cosas más importantes que discutir. Pero bueno, si quieren discutir la letra... Sí, la verdad que sí, pero no, en realidad porque tiene una connotación política también, ¿no? Porque desde ciertos sectores se le ha dado importancia a esto de notar cuando hay un género determinado, de no invisibilizar a las mujeres, y en realidad la lucha de fondo es esa, porque si fuera simplemente una cuestión de gramatical, creo que ni siquiera lo estarían planteando. Bueno, ya estamos sobre la hora, ahora sí. Nos queda menos un minutito. Muchas gracias, Pipa, por estar, por todo lo que haces, porque yo te veo, estás como un pianista moviendo los dedos ahí, tocando botones. Así que muchas gracias por eso. Y a los demás los saludo. Nos estamos viendo la semana que viene. Me río de los comentarios que bueno, igual algunos nos están viendo al aire. A la gente de la radio, a la gente que nos está viendo en el stream y a la gente que nos va a ver después en YouTube. Muchísimas gracias por estar siempre. Nos vemos la semana que viene. No nos han vencido. Chau, chau. El día de la semana de ponernos a charlar, miramos lo ocurrido y también lo que vendrá. Una taza de ajuste para ponernos a pensar. Una taza con Z para ponernos a charlar. Una charla sin filtro y una taza de café. Una taza que no ajusta y nos invita a crecer. Una taza de ajuste para ponernos a pensar. Una taza con Z para ponernos a charlar. Para ponernos a charlar. Una taza con Z para ponernos a charlar. Para ponernos a charlar. Una taza con Z para ponernos a charlar. Para ponernos a charlar. El siguiente segmento es presentado por Valentino, boutique para caballeros, en Belgrano 819, Casi Colón. Tiene todo para tu estilo, con asesoramiento especializado y marcas como Rochas, Bossier Milano, Silla Argentino, Northfield, John Nichols, Hunts, entre otros. WhatsApp 266-511-3516. Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a un nuevo servicio de noticias Internacionales. Donald Trump: quiero ver un cese al fuego rápidamente en Ucrania y no voy a estar satisfecho si no ocurre hoy. El presidente de Estados Unidos recibía en Alaska al mandatario ruso Vladimir Putin en un encuentro que podría redefinir la seguridad europea
el curso de la guerra entre Moscú y Kiev y la paz mundial. El Banco Central endurece el torniquete monetario, sube encajes y refuerza control sobre la posición en dólares de bancos. El BCE